Internas hubo siempre, en todos los gobiernos. Es la primera vez que vemos que un presidente no tiene la autoridad suficiente para frenarlas. El presidente se muestra impotente para solucionar los problemas que se generan en su gestión. Está paralizado, no reacciona ante el deterioro de su gobierno. Dicen que va muy poco a la Casa Rosada. La semana pasada había un periodista que había tuiteado que hacía 8 días hábiles que no iba. En Olivos tuitea. Aparentemente no tiene solución para él porque no puede vivir sin Karina, que calma su angustia, sus problemas emocionales, y no puede vivir sin Santiago Caputo, que es una especie de titiritero de él, ¿no? Es el que hacía años que estaba buscando un personaje que llevara adelante su guión. Un guión que uno puede leer en los libros, como Los Ingenios del Caos, en donde dice cómo tienen que obrar este tipo de líderes. Si Milei no tiene guión, no puede actuar, así que los necesita a los dos. Ahora, los dos no pueden convivir y van creciendo esta interna que tiene otros condimentos, que son los negocios. Es decir, las grandes peleas en un gobierno suelen tener que ver con negocios. Bueno, acá se hace prácticamente a la vista de todos y va generando un gobierno en descomposición. Los funcionarios de alto nivel te dicen, mira, no estamos gobernando porque no podemos gobernar porque las órdenes las tiene que dar el presidente y no las da. Nadie habla con el presidente. Y después del presidente hay dos que están peleados entre ellos. El que sí está trabajando es Luis Caputo, que acaba de instrumentar un ajuste que quizá no se pueda llevar a cabo. Quiero decir, todavía no somos conscientes de la brutalidad de un ajuste que puede ser la gota que rebalse el vaso. Pero no hay una política que le diga a Luis Caputo, esto no se puede hacer. Y Luis Caputo lo hizo. Pensaba en la oposición si cuando ocurren cosas como estas, como la de Transener o la de AISA, empresas que se venden a 10% de su valor, no debería avisarle al mercado que va a apelar a la justicia a esas operaciones para declarar la nulidad. Porque falta 1 año y medio, y en este año y medio pueden pasar muchas cosas que después, no digo que no sean solucionables, digo que serían muy difíciles de solucionar. Lo mismo en el Congreso, me da la impresión de que aunque vos no puedas tener una sesión, los bloques podrían manifestarse sobre determinadas cosas. Ayer vino el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y la verdad que lo que describió es un genocidio a los mayores en nuestro país. Bueno, uno no puede presenciarlo impávido. Hoy van a ir intendentes, va a estar Kicillof en un acto para hablar de ese tema. Se tiene que instalar en la sociedad. Se tiene que instalar en la sociedad. Han dejado a nuestros mayores sin la atención del PAMI. Prácticamente está desapareciendo el PAMI. Y sin remedios. Entonces, mientras están ocurriendo estas cosas, la verdad es que el espectáculo que está delante de todo y lo que va mostrando el grado de deterioro y puede permitir atisbar para dónde va este gobierno, son las internas, son las peleas. Martín Menem es el hombre más cercano, él y Lule, a Karina Milei. Es decir, toda la línea política del gobierno la maneja esta gente. Ha quedado prácticamente probado que la cuenta de la que se habla es la de él, ahora vamos a empezar por ahí. Por lo tanto, es este hombre que está al lado de Karina, el que le pega no solo a Caputo, Santiago, a Luis Caputo, a Milei y a la hermana. Es muy difícil que siga funcionando este gobierno, no sabemos cómo va a seguir. Hay una primera prueba de que es Martín Menem, porque él avisa 10 días antes aproximadamente del nombramiento de Máiquez, que nos sorprendió a todos, que no lo sabíamos, que va a ser, pone las iniciales, pone J, B larga, M, solamente eso. Bueno, había 2 o 3 personas en el gobierno que lo sabían. Es una prueba de que es un jugador muy importante el que está haciendo eso. Si a eso le sumás que prácticamente lo mostró cuando mostró el Instagram en Twitter, bueno, es Martín Menem. Después hay otro tuit. Santiago Caputo confirma al Gordo Leyes que una información solo la puede saber alguien de adentro, por Martín Menem.
Y muestra la parte de abajo, que es lo que está mostrando Máiquez, acá puteando y operando al equipo legal y técnica, al mismo... Bueno, así no voy a poder. Acá puteando y operando al equipo de legal y técnica, al mismo tiempo que ganó el caso YPF. Es decir, él muestra cosas que los demás todavía no sabíamos. Increíble, dice Santiago Caputo, eso de los 6 meses de laburo se lo dije yo por teléfono a alguien de adentro. Nadie de afuera puede saberlo. Es decir, ya no hay dudas de que fue Martín Menem. Ahora, la verdad que todavía estamos tratando de acomodarnos a eso, porque hasta ahora teníamos una pelea histórica de Karina contra Santiago Caputo, se había sumado la de Patricia Bullrich, pero ahora aparece dentro del carinismo esto. Yo no sé si Karina puede gestionar sin los Menem. Hay una relación de amistad, se la nota en cómo se tratan, en cómo se abrazan, qué sé yo, muy profunda ahí. Yo no sé si Karina necesita también un apoyo para su angustia ahí, pero no sé si Karina, o sea, así como no sé si Milei funciona sin Karina, no sé si Karina funciona sin Martín Menem. ¿Y qué pueden hacer con esto? Vamos a ver algunas de las cosas que dijo. El triángulo de hierro se escribe con 3M, ninguna es Milei. O sea, Menem está diciendo, somos los Menem los que estamos gobernando, en un desafío al poder del presidente absoluto. Somos los Menem, las 3M, debe ser Lule, él y no sé, algún Menem más que ahora se me escapa. Hay 17 Menem en el gobierno. Es un desafío a la autoridad del presidente. Hay otro que dice, pone en duda el rebote de la economía, es decir, cuando todos están diciendo ahora la economía va a mejorar, él, Martín Menem, lo pone en duda, juega en contra del gobierno. ¿Para quién juega? En otra, en la 31, le pega a Patricia Bullrich y a Petovelo. A ver si lo pueden agrandar. Bueno, la está forreando, dos potencias. Se acabó la jodita de viajar como un pobre tucumano subdesarrollado, ahora viajamos en premium porque podemos. Las muestra viajando en primera clase. Es raro, realmente. Martín Menem bardeando a su propio gobierno. Por ahí este muchacho también tiene alguna patología. Es muy raro su accionar. Sinceramente, no entiendo qué buscaba con eso. Me imagino que el presidente debe estar preguntándose lo mismo, ¿no? El jefe y la hermana sostienen a Adorni porque están hasta las manos en la estafa Libra. Bueno, acá está Martín Menem. Todo indica que lo es. Denunciando por corrupción a los Milei. A esa hermana con la que se los ve siempre juntos, abrazados, viajan juntos. Es muy extraño. ¿Qué estaba planeando? ¿Un golpe de Estado, Martín Menem? Está en la línea de sucesión, Martín Menem, ¿no? Está en la línea de sucesión, Martín Menem. Es muy raro. Como mínimo es raro. Bueno, esto es medio escatológico, sáquenme de este despacho, porque aparentemente se tiró un gas el presidente. O sea, lo bardea. Dice que la hermana Karina tiene olor a chivo. Hay una parte infantil incluso en todo esto. Supongo que tendrá que ver con la forma en que se habla en Twitter. Tailade dice que el que maneja la cuenta... A ver, mi cuenta la manejo yo, pero conozco gente que le manejan la cuenta y los tienen como un soldado. No es que el que maneja la cuenta hace lo que quiere, porque además vos ves tu cuenta cuando está pasando por ahí. Y dicen que tiene que ver con Silvio Robles, creo que es el hijo de Silvio Robles. Silvio Robles es la mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati. Es un hombre importante en el marco de la Corte, Silvio Robles. Acá empieza a tener un trasfondo. ¿Qué relación hay entre la Corte y Martín Menem, que está en la línea de sucesión? ¿Por qué el Círculo Rojo empieza a dudar de la estabilidad de este gobierno para llegar al fin del mandato? Bueno, por estas cosas y porque va perdiendo apoyos aquí y allá. Ayer, Clarín titula: El PRO desafía al gobierno y defiende una candidatura de Macri. Esto es fácil.
más allá de lo que mide cada uno, las elecciones se definen mucho por las alianzas. Es decir, si vos dividís, yo le llamaría el antiperonismo a esto. Si vos dividís el antiperonismo en dos partes, por más que la de Macri sea menor, bueno, lo hace perder al otro. Entonces, de alguna manera, Macri le está diciendo, andate porque acá vas a perder. Esto se da en el marco, y esta por ahí es la parte que más me interesa, de un daño muy grande que está sufriendo la sociedad, por un lado, y el aparato del Estado, por otro. Y obviamente esas dos cosas se unen, ¿no? Es decir, la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores universidades de Latinoamérica, históricamente, en muchos casos se decía que era la mejor, se está deshaciendo, se nos está escapando como agua entre los dedos. Se están yendo sus profesores. ¿Se soluciona eso? Es muy difícil, una vez que cada uno de ellos buscó otro trabajo. El aparato de ciencia, que fue resucitado por Cristina Kirchner, que hizo venir a científicos, gente que desarmó su familia en Alemania, España, qué sé yo, y se vino para acá, se está rompiendo. El INTI y el INTA se están rompiendo, se pueden recuperar con mucho trabajo, con muchos años. Ahora hay cosas que no se pueden recuperar, que es la gente que se muere. Ustedes saben que en el Código Penal está penado que vos lo mates a una persona, que le pegues un tiro, no sé. No está penado que le saques los remedios o la atención médica, pero es un asesinato. Si una persona recibe medicamentos del Estado todos los días porque tiene una hipertensión y vos un día decidís sacárselo, y esa persona deja de tomar el medicamento, en unos días tiene una ACV y se muere. Bueno, la mataste vos. Eso está pasando en la Argentina. Ya salieron datos del primer año de gobierno donde aumentó el exceso de mortalidad en los mayores de 65 años prácticamente un 10%, 9,7%. No sé cuántas personas son miles, decenas de miles estamos hablando. Entonces, me da la impresión de que este año y medio, ahora, con el PAMI retirado, el PAMI está retirado, el PAMI abandonó a los mayores, y sin el plan remediar, sin los medicamentos que se le entregan, la verdad que es un genocidio. Vos decís, ¿qué palabra? Y qué, no sé, los argentinos cuando hagamos la cuentita, bueno, en general en Argentina mueren 20.000 personas más de 65 años. Y en estos años murieron 40.000. Son 20.000 más por año, son 80.000. Y sí, ¿cómo quieren que lo llamemos? ¿Cómo quieren que lo llamemos? Está pasando eso. Están abandonando a las personas mayores de 65 años. Y pongo ese punto porque es lo que en medicina, qué sé yo, se dice que ahí es donde la mayoría tiene algún tipo de enfermedad crónica, que tiene que atenderse. Es decir, ¿por qué vivimos más años que antes? Por los medicamentos, fundamentalmente. Por los medicamentos, porque hay otras cosas que incluso antes las hacíamos mejor. Nos alimentábamos mejor, hacíamos más ejercicio. Acá lo que nos hace vivir más años son los medicamentos. El Estado se los retiró a la gente. Y el PAMI se está retirando de la atención. Hay un tuit de Juan Manuel Telechea, dice, la jubilación mínima hace 2 años que no para de caer. La gente con esa jubilación no puede comprarse el medicamento. Entonces, si no se lo dan, no puede comprar ni siquiera con un descuento. Cae todos los meses por el solo hecho de que el bono, que era en su momento llegó a ser el 20-25% del ingreso, está congelado. Entonces, cualquier tipo de inflación que haya hace que se deteriore ese salario. Ayer los odontólogos avisaron que no van a atender más. Todos queremos tener la mejor dentadura posible porque es parte de nuestra presentación, pero hay otro tema, que la carie es una infección, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés una infección, la infección hay un momento en que va a tu sangre y tu sangre pasa por tu corazón, entre otras cosas. Es decir, las caries matan. Por eso hay que ir al dentista 1 o 2 veces por año. Bueno, le están quitando la atención odontológica. Además de los dolores que vos tenés cuando tenés un problema odontológico, ¿no? Entonces, cada una de estas cosas es una forma de matar a los mayores. Placa, anota la voz. Se triplicó la demanda de turnos para afiliados del PAMI en los hospitales públicos provinciales de Córdoba. Se triplicó. Ustedes piensen que los gobernadores tienen mucho menos presupuesto para sus hospitales. Y los hospitales reciben el triple de gente.
es obvio que va a haber gente que no la van a poder atender y que a los que atienden los van a atender mal. Ayer decía Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que prácticamente no hubo vacunación, que entregaron las vacunas tarde, que no hicieron campaña y que entonces va a circular mucho más virus que lo que circuló en los últimos años. Es decir, va a haber mucha más gente con gripe, vamos a tener mucha menos defensa, la gente se va a enfermar. Cuando tenés más de 65 años, eso suele subirte la presión, generarte algún tipo de problemas. Es como si, o sea, si vos a la gripe no la tratás, y bueno, no digo que es como el COVID, pero es peligrosa, no es que la gripe no hace nada. Si vos no la tratás, y si te agarra un virus fortalecido, y si sos mayor te mata. Entonces, hay una suma de cosas que se están haciendo que atentan directamente contra la vida. Cuanto más caiga la economía, más cae la recaudación, menos dinero hay, y esas cosas se van agravando. Mi preocupación es que falta 1 año y medio. Es decir, la foto de hoy de enorme sufrimiento puede ser todavía mucho peor, por ejemplo, dentro de 6 meses o dentro de un año. Ayer Hernán Lecher decía, lo que el gobierno ha dejado de recaudar de las retenciones es más del doble que el ajuste de las universidades nacionales. Y ahí está el tema. Esta es una decisión. Esta es una decisión. Impuestos que pagaban los ricos, el gobierno decidió que dejen de pagarlos, por lo tanto el Estado no tiene dinero para atender primeras necesidades, como puede ser un medicamento. Hay una decisión política de que el rico deje de pagarle esos medicamentos. Ahora bien, miren, si todos ganáramos lo mismo, bueno, todos tributaríamos lo mismo. ¿Sí? Yo decía recién, bueno, si vos tenés un presupuesto de 200 millones en un PBI de 1.000 millones, bueno, es el 20%. Y todos pagamos 4 palos. Como la distribución no es igualitaria y cada vez lo es menos, vos tenés que mantener esa igualdad, que todos paguen lo mismo. Ahora, eso no se mantiene. Cada vez los ricos pagan menos. Entonces no juntamos esos 200 millones. Y como no lo juntamos, no tenemos Estado. La derecha siempre dijo, el Estado tiene que garantizarte la salud, la educación, la justicia y la seguridad. ¿A vos te parece que lo está haciendo? Ni siquiera eso está haciendo. Entonces, el problema en el mundo hoy es que se concentró demasiado la riqueza y que los ricos no pagan impuestos. Entonces, como la guita la tienen ellos y ellos no pagan, no hay estados. Entonces hay un deterioro de todos los estados. Eso genera insatisfacción. Y esa insatisfacción es la que te lleva después a caer en los brazos de la extrema derecha. El mismo sistema te va llevando a ese lugar. Repito, a mí me preocupa que falte 1 año y medio. Salieron los datos de caída de la actividad metalúrgica en abril. 4%. No podés tener caídas de ese nivel. Eso significa quiebras, significa despidos. Son caídas muy grandes. Mira esto, absolutamente relacionado con lo que decíamos el otro día. Tenemos que pegar lo que tiene que ver con una cosa con la otra en la ruta. Pharmacity sufre la caída de consumo masivo. Se estancó la facturación. No podemos comprar remedios, muchachos. Si vos le preguntás a Luis Caputo, dice, no, antes compraban mucho porque había inflación. Sí, sí, claro. Yo tenía stock de hipertensivos en casa. No, macho, siempre compramos los medicamentos que necesitamos. Si compramos menos porque no podemos comprarlo. Y cuando no compras un medicamento como ese, que no es una aspirina, bueno, hasta las aspirinas son importantes, te morís. Entonces, cuando a Pharmacity le baja la facturación, estamos todos en peligro. Y hay una constante en esto, que es la transferencia de ingresos. Estos gobiernos vienen a transferir ingresos. Cuando vos ves los salarios perdieron tanto, bueno, alguien se quedó con ese dinero. Hay cuentas hechas, billones y billones de pesos que han pasado de las manos de los trabajadores a las manos de los empresarios. Los salarios privados registraron la 0,4, volvieron a perder contra la inflación. Perdieron un 2,1% los salarios, un 3,4% los privados. Bueno, así cada mes nos va a ir un poquito peor, ¿no? Cuando ves los salarios públicos y el total de los registrados frente a noviembre, menos 17% los salarios públicos, menos 4,8% privados. El total 9,2%. Bueno, por eso no consumimos, por eso no compramos remedios.
hay un informe de la Gerencia de Estudios del BAPRO que dice el proceso de desaceleración de la inflación no mejora el salario real. Este es un dato muy atinado que lo hayan buscado, porque en general la derecha dice, no, si bajo la inflación mejora el salario y baja la pobreza. Bueno, no está ocurriendo. No está ocurriendo. No está ocurriendo por casualidad, porque sale mal, o no está ocurriendo porque hay una decisión. Y una pregunta que se hacen hoy todos los politólogos, ¿en cuánto juega el conocimiento de los hechos de corrupción en cómo vemos al gobierno? Vieron que Milei salió a decir que Esper es inocente. Hay un tuit de Alconadamón, ¿no? Juez de Texas aceptó la declaración de culpabilidad de Machado por lavado y fraude, lavado de dinero. Y ese es el hombre que le daba el dinero a Esper. Ahora, el presidente salió a desmentir esto. El presidente salió a desmentir esto. Indudablemente porque quiere decirle a su núcleo duro, que le cree todo, que no son corruptos. Agrede a los periodistas de mierda, el 95% pone. No sabemos cuál es el 5 ya, porque se peleó con todos los periodistas que le quedaban. Pero ahí se muestra una preocupación del presidente. El presidente se da cuenta de que si vos estás cagado de hambre y en ese marco aparecen casos de corrupción, la degradación es más grande. Quiero que me busquen, yo lo mandé medio a lo último, al presidente ayer cuando decía que él es una de las personas, de las 3 personas más conocidas en el mundo. ¿Por qué lo quiero mostrar? Porque revela cuán lejos está él de la preocupación y el sufrimiento de la gente. Es decir, mientras yo te estoy diciendo, mirá, la gente está muriendo porque le sacaron los remedios, él estaba ayer en una universidad privada, la única universidad que puede ir, porque no puede ir a una universidad pública, porque sería vilipendiado, hablando de lo que realmente a él le importa, que es ser famoso. Míralo. Digo, miren si no voy a estar orgulloso y feliz de la profesión que elegí. Soy uno de los 3 tipos más conocidos del planeta. ¿Cómo voy a renegar de mi profesión? Habla de que está fuera de todo registro el tipo, ¿no? O sea, lo que le importa a él es si es famoso o no es famoso. Ahora, si está fuera de todo registro, ¿cómo vamos a lograr que nos saque de acá? O que haga algún intento por dentro del marco de la derecha mejorar la situación. No lo va a hacer, no lo va a hacer. Y le está pasando lo mismo en el caso de Adorni, ¿no? Milei dice que es un militante kirchnerista y que por eso fue y mintió y dijo que Adorni había gastado $250.000. Míralo. Se conoció de fuente de la Fiscalía de Gerardo Polichita, el fiscal federal, que es el director de esta investigación, que va en línea con lo que contamos el viernes. Recuerda que contamos el viernes que tuvo Matías Tabar, el constructor, que llevó toda la factura, los datos del carpintero, los datos de quien hizo la colocación del piso, etcétera, etcétera. Bueno, acompañó toda la factura de todas las compras que realizó. La Fiscalía hizo un trabajo el fin de semana y llegó a la conclusión de que efectivamente lo gastado en las reformas de la Casa de Indio Cuá son $245.000. Inclusive ratificó Matías Tabar que los pagos habían sido en efectivo en la secuencia que mostraba esa planilla de Excel, esa planilla que él tenía donde llevaba anotado las distintas obras y los gastos, y que todos los pagos habían sido en mano de Manuel Adorni, que le había hecho los pagos en efectivo. Esto es lo que corresponde a octubre del 24, julio del 25. Es decir, está confirmado que eso sucedió. El hombre fue y llevó las facturas. Ahora, hace 2 o 3 días que el presidente había salido a decir que esa mentira. ¿Ese encubrimiento del presidente? ¿Está encubriendo un delito el presidente? Míralo. Un contratista que declaró que el señor Adorni pagó en diferentes cuotas $245.000. Esto es así. Ok, digamos, ¿y qué pruebas tiene? Porque digo, lo interesante es, le dan entidad a un mentiroso que además es un militante kirchnerista y que justamente, digamos, es muy dudoso, dio todo su prontuario. Vamos, entonces si ustedes quieren creer las mentiras, créanlas. No, yo no creo ni dejo de creer el presidente. Hablaban de unas cascadas y demás y se vieron que eran 2 cañitos de agua. Bueno, entonces, o sea, ustedes, digamos, tienen una predilección por darle valor a mentiras. ¿Sabe? A ver, todo este conjunto de cosas, ¿saben de dónde viene? El ruido, digamos, que viene de alguien que es una mentirosa
y compran toda la mentira. Bueno, pero la justicia le dio valor. Si quieren intencionalidad, pero intencionalidad. presidente, con mucho respeto se lo digo, la justicia le dio valor. De hecho, el juez Ariel dijo que tiene la causa. La justicia le va a dar valor cuando termine de evaluar todas las cosas que tenga que evaluar. Digamos, no dio ningún, digamos, o sea, ¿o acaso ya juzgó la justicia? ¿Cómo que le dio valor? No, pero le dio valor. ¿Juzgó? Pero le dio valor al testimonio porque en base a ese testimonio pidió algunas otras acciones, como por ejemplo levantar, pero me parece bárbaro, la justicia bancario, tiene que investigar todo, pero digamos, hacia ese testimonio tendrá o no valor, el cual yo sé que no tiene valor, y que como, digamos, o sea, fue desfigurado y las cosas que pasaron en el medio, cosas que ustedes, digamos, también las deben saber y las quieren omitir, porque eso también lo hacen. Pero al margen de eso, digo, la justicia tiene sus tiempos para determinar las cosas. Sí. Esto fue hace unos días. Yo ahora voy a pedir el orden correcto en que hay que poner los tapes. Esto fue hace unos días. Él dijo que era todo mentira, que era un invento. Lo culpó a Majulia y a Trebuch de estar difundiendo eso. Es decir, él aseguró que él sabía que todo eso es mentira. Agarró el arquitecto y fue y llevó las pruebas de que era cierto. Es decir, mostró el encubrimiento del presidente. Volví a ponerlo, por favor. Conoció de fuente de la Fiscalía de Gerardo Polichita, el fiscal federal, que es el director de esta investigación, que va en línea con lo que contamos el viernes. Recuerda que contamos el viernes que tuvo Matías Tabar, el constructor, que llevó toda la factura, los datos del carpintero, los datos de quien hizo la colocación del piso, etcétera, etcétera. Bueno, acompañó toda la factura de todas las compras que realizó. La Fiscalía hizo un trabajo el fin de semana y llegó a la conclusión de que efectivamente lo gastado en las reformas de la Casa de Indio Cuá son $245.000. Inclusive ratificó Matías Tabar que los pagos habían sido en efectivo en la secuencia que mostraba esa planilla de Excel, esa planilla que él tenía donde llevaba anotado las distintas obras y los gastos, y que todos los pagos habían sido en mano de Manuel Adorni, que le había hecho los pagos en efectivo. Esto es lo que corresponde a octubre del 24, julio del 25. Pensaba en estos días si en algún momento no deberíamos tener una reforma constitucional que nos lleve a gobiernos como son los europeos, donde vos tenés un primer ministro que puede ser removido en situaciones de grave crisis. Yo creo que este es un momento de grave crisis porque la gente está muriendo por culpa del presidente. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Ahora, después de eso pienso, ¿y lo removerían? Si el tipo todavía puede sacar leyes del Congreso, si todavía se lo votan, si Uñac, que quiere ser candidato peronista, le votó este presupuesto, y no estoy hablando de los macristas, de los radicales con peluca, estoy hablando de Uñac, candidato peronista. Quiero decir, la mayor preocupación que uno debería tener en este momento no es que un loco irrumpió en la Casa Rosada e hizo esto, sino que hay miles, no de locos, de atorrantes, que forman parte de esto. Las mayores calamidades que están sucediendo en el mundo, en este presente horrendo, no tienen que ver con un loco. El genocidio de Gaza no es solo Netanyahu. Hay complicidades muy generalizadas. Este genocidio de nuestros mayores no tiene que ver solo con que un loco se metió en la Rosada. Hay complicidades por guita, por intereses, por indiferencia, por miedo, por lo que sea, por distintas razones, que hacen confluir a muchas personas que sostienen esto. Entonces, aún con otro sistema, sería muy difícil, porque ahí está la realidad más cruda, que es que esta cosa triste, y ahora voy a ir a hablar del tema de la salud, que va a haber algo que para mí es muy importante hoy, va a tratar de visibilizarse como se hizo con las universidades. Es decir, que hay un grupo de personas que sí están intentando luchar por esto, pero hoy son minoritarias. Este hombre tiene el apoyo de muchos gobernadores, de muchos diputados, de muchos senadores y fundamentalmente de un círculo rojo que quiere que dure hasta que le encuentren un reemplazo. Hoy, ¿a qué hora es la marcha? La marcha por la salud es mañana a la 1 de la tarde. Mañana okay. A la 1 de la tarde parte el Ministerio de Salud hacia la Plaza de Mayo. ¿Van los ministros de salud de todo el país, no? Algunos van a ir, bueno, puede ir Nicolás Kreplak seguramente. Nico, ¿no? sí, estuvo ayer. Sí. Con consignas muy claras. Vos tenés, lo tenemos para repasar en placa 2,
que el 80% hoy de las obras sociales no están cubriendo la totalidad del programa médico obligatorio, y esto hace que mucha gente que tiene obras sociales termine atendiéndose en el sistema de salud público. 50% de las personas que se atienden en el sistema de salud público tiene obra social, la contracara al primer punto que te marcaba. También los que tienen prepaga. O sea, ya hay una saturación del sistema de salud público que encima está desprovisto de medicamentos y de insumos por parte del Estado Nacional. 1 de cada 4 jubilados no accede a sus medicamentos, lo que contabas vos, Roberto. Para una persona grande no acceder a medicamentos es ponerla en peligro de vida. El PAMI perdió el 40% de su presupuesto desde que asumió Milei. Con el dato que dabas reciente, que los odontólogos ayer publicaron un comunicado diciendo: no atendemos más pacientes PAMI. Odontólogos, algo tan delicado, un odontólogo que lo necesitas muchas veces para una urgencia. Y además, bueno, el gobierno nacional eliminó el plan Remediar, lo que hace que mucha gente esté en una situación de riesgo directamente. Fíjate esta otra placa, que es la placa número 1, que muestra un comunicado que publicó ayer el Ministerio de Salud de la Nación, después de la reunión del COFESA, que es bueno, el Consejo Federal de Salud, que reúne a los ministros de salud de todas las provincias. Y ahí asumió el gobierno nacional una serie de compromisos, entre comillas, que en realidad lo que hace es dejar de lado su responsabilidad y decir que los sistemas de salud son responsabilidad de las jurisdicciones de las provincias. Porque dice, entre otras cosas, el Ministerio de Salud continuará garantizando la provisión en vacunas del calendario nacional de vacunación. Algo que no viene haciendo. O sea que ya tenés en ese segundo párrafo una mentira flagrante. Y además dice que va a acompañar a las jurisdicciones en los procesos vinculados al acceso a medicamentos de alto costo y tratamientos oncológicos. Acompañar a las jurisdicciones. O sea, la responsabilidad es de las provincias. Claro. El Estado Nacional va a acompañar. Provincias a las que además le deben mucho dinero. Les debe mucho. Y esto hace que, algunos ministros de salud de las provincias no hayan firmado esto que fue presentado como un acuerdo de todo el COFESA. Sí firmó la mayoría, como vos decís, porque hay muchos gobernadores que inexplicablemente le siguen dando cobertura a Milei. Cobertura en el Congreso, cobertura en este tipo de reuniones de consejos federales, pero no firmó, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, tampoco firmó Córdoba. Atención con esto. Córdoba es una provincia que viene denunciando la falta de provisión de vacunas, concretamente. Y fíjate esta otra noticia que publica hoy el diario La Voz del Interior, placa 4, que da cuenta de que también la situación en Córdoba se está complicando. Se triplicaron los turnos para afiliados de PAMI en los hospitales públicos provinciales, ¿sí? O sea, PAMI ya no atiende, PAMI ya da un servicio paupérrimo, entonces se vuelca toda esa demanda a los sistemas de salud provinciales, que también están al límite por todo el desfinanciamiento que les venimos contando. Por eso, el gobierno de Córdoba, el Ministerio de Salud, es uno de los que no firmó ese comunicado conjunto. Tampoco lo firmó La Rioja, tampoco lo firmó Santa Cruz. El resto de las provincias importantes sí lo firmaron. Y ahí es cuando te preguntás, che, ¿por qué los gobernadores le siguen dando cobertura a Milei? ¿Hasta cuándo? Si les da cada vez menos fondos no coparticipables. Le acaba de cortar el otro día en el ajuste. Además, fueron fuertemente perjudicados. De ese 2,5 billones, la mayoría fue de recorte a las provincias. Claro. Si además les está cayendo la recaudación a todos, le cae la coparticipación y le cae la recaudación por la falta de actividad económica. Bueno, yo creo que hay un cálculo que tiene que ver con que todavía no les llegó el momento, consideran los gobernadores, y que es, en todo caso, ese tomar distancia una jugada de la recta final. Habrá que ver cómo evoluciona la actividad económica, si se profundiza la crisis, y en ese caso sí, quizás que tengas algunos que tomen distancia. Pero que es un año clave, en este año todavía no lo están haciendo, todavía le dan cobertura. El voto de la semana pasada para aprobar el pliego, la extensión por 5 años del juez Carlos Maíquez, de Coco Maíquez, el padre... Sí. Vamos a aclarar, yo hoy lo leí y no lo podía creer. Coco Maíquez es el que está en el Telegram del Agua Escondido. Sí. ¿Sí? Es decir, todos sabemos que recibió una dádiva de Clarín,
que fue con los funcionarios de Clarín y se quedó ahí en ese hotel del Lago Escondido. Sabemos que en el grupo de Telegram, él junto con otros jueces, armó un encubrimiento al delito de dádivas, diciendo que iban a van a pedir una facturita trucha para decir que habían pagado, y no habían pagado. 2 delitos cometió Carlos Máiquez: dádivas y encubrimiento del delito. Él y varios jueces. Bueno, fue votado no solo por la gente de Milei y el PRO, fue votado por peronistas. Claro, Sergio Uñac lo votó. Sergio Uñac, que es el candidato a presidente de Cristina para enfrentar a Kicillof. Gerardo Zamora lo votó. Y ahí te da la pauta. ¿Por qué votan eso? Pero lo llamativo fue que hubo discursos muy fuertes, el de Mayans, el de Martín Soria, diciendo: este tipo es el arquitecto del lofer, es el que persiguió a Cristina. Es el que persiguió a Cristina, absolutamente. Es una de las peores referencias, no podemos tener más Le tienen Poder miedo. Judicial. Y le votaron más, desde el bloque de Mayans votaron más a favor que en contra. Claro, 11 votaron en contra. Pero no se nada más. entiende, o sea, todos sabemos que persiguió a Cristina y el candidato de Cristina que se presenta como tal vota a favor del tipo, todo es una confusión todo. La verdad es que sí, deja eso en un lugar muy raro, ¿no? A ese apoyo implícito, porque no hay un apoyo explícito, ¿no? A Uñac. Que salga Roberto. los últimos apoyos siempre fueron así, ¿no? Sí. Así después puedo decir, bueno, no. Roberto. O sea, hubo 10 votos de más. O sea, tuvieron más ganas de quedar bien con Máiquez Eso, votos de más, está muy bien lo que decís. ¿Qué? Sobraron los votos. que preocupados por lo que pudiera pensar Cristina. ¿no? que está sin mí. Ay, perdón. Hubo votos de más y estaban más preocupados de lo que pudiera pensar Máiquez de ellos, Así es. o sea, quedar bien con Máiquez y la corporación judicial, que expresar lo que piensa Cristina. Vamos a decir algo en eso, porque si no, en este momento nos aprietan a todos, muchachos. Se aprietan a todos. Hay propietarios de medios a los que le han dicho: si no pones a estos 2 libertarios, te matamos. Y los pusieron. Y hay propietarios de medios a los que nos dijeron: si no pones a estos 2, los matan. Bueno, listo. Dispare. Está pasando lo mismo en la política. Te aprietan. Digo, los gobernadores te aprietan. Bueno, flaco, sos gobernador. Si tenés que perder, si te tienen que voltear o lo que sea, jugátela. O sea, por eso digo, miedos, complicidades, intereses. Hay un montón de razones por las cuales todos terminan levantando la mano. Roberto, vos decías que no tenemos un sistema político parecido al europeo donde se puede voltear con el Congreso un primer ministro. Pero la Constitución prevé el voto de censura al jefe de gabinete. Sí. Y no logramos juntar la... No, ahí la me sesión. parece que hay una especulación de decir, deja que se lo quede y lo siga desgastando, ¿no? Pero el presidente no es lo mismo. Pero, digo, aún en ese contexto, uno no siente que haya vocación de voltearle al jefe de gabinete, que en el fondo, hoy, voltear al jefe de gabinete es dañar a Milei en su solidez mental. Lo afectaría mentalmente a Milei. Más todavía. Más todavía. No, pero es que lo puede desestabilizar emocionalmente. Sacarle, que el Congreso le saque, lo obliga a renunciar a Adorni, lo puede desestabilizar. Y el Congreso no quiere generarle eso a Milei. No, sí, pero ahí ni siquiera de parte de la oposición dura, porque hay como, sí, un análisis político distinto al que haces vos, Fer, y consideran que es más conveniente poner en el centro de la discusión otro tipo de agenda. No sé, la verdad que conviene más, pero volviendo al voto de Coco Máiquez, de Carlos Máiquez, esto te da la pauta también, que si no salió la designación del hijo en la Corte, de Ariel Lijo, es porque generaba resistencia en el macrismo y en un sector del radicalismo. Pero los votos del peronismo estaban. Eso ya sé, claro. Entonces, el gobierno está en condiciones hoy de avanzar en un acuerdo para la designación de los jueces de la Corte sin la necesidad de arreglar con el kirchnerismo. Y ya está diseñando un poder judicial a su medida, Milei, con acuerdo con los gobernadores. A los gobernadores el mensaje es: no hay guita, pero hay jueces, ¿no? Porque ahora se viene la designación de 150 jueces. Un tema muy personal, es el gobernador pensando en él solo, no en su población. Claro, un juez amigo. Un juez para que lo salve él. Los su Máiquez libertad. tienen redes en todo el país. Claro. Ariel Lijo tiene redes en todo el país. Son de las dos bandas opuestas en la Corte Suprema, en la justicia. Pero un gobernador siempre, es la cabeza, ¿no? que tienen estos gobernadores es: yo prefiero tener un juez amigo
a meterme en una pelea que no es la mía, de que Cristina no sé qué. Después Cristina, a mí, es una aliada táctica en este momento, puede serlo, puede no serlo, y mañana ya se va Cristina y quedo yo, y sigo teniendo un juez en casación o un juez en la corte. ¿No? Ese es el pensamiento. Y es un pensamiento peligrosísimo para todos, porque no existe una discusión de política nacional, está tan provincializado. Y bueno, pasa mucho en Brasil, ¿no? En el Congreso de Brasil. Sí, sí, claro. Que tenés la posibilidad de convencer a ese centrado con acuerdos particulares y te impide hacer política nacional eso. Claro. Ahora, ¿qué poder judicial podés rediseñar si cada gobernador está negociando poner un amigo en cada fuero y mantenerse agarrado a ese poder permanente? Me gusta en el 51 a Caputo hablando de 2027, ahora lo pido, ¿sí? Lo que salió fuerte este fin de semana es que el ministro Máiquez ahora quiere completar la Corte Suprema, ¿no? Claro, si ya está claro que tengo los votos. Claro. Es cuestión de encontrar En dos este candidatos. momento de debilidad pueden hacer Sí, eso. Por eso digo increíble. que ni siquiera con otro sistema político podrías arreglarlo, porque es general el problema, no es Milei. Quiero poner esto porque Caputo dijo algo, dijo que Milei va a ganar en primera vuelta. Cosa difícil, pero no importa. A mí me parece que acá el mensaje, lo que hay que pensar es que ya hay un consenso generalizado de que no puede ganar un balotaje. Es que acá lo fuerte es el antiperonismo desde siempre. Cuando el gobierno en curso es muy malo y jode mucho, el anti se vuelve al gobierno. Entonces, lo que se está pensando es, hoy el antimileísmo va a hacer que no pueda ganar un balotaje. Entonces empieza a poner que van a ganar en primera vuelta. Mostralo. Yo creo que el año 2027 va a ser un año atípico electoralmente. Atípico. O sea, va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes. Entonces, va a haber un crecimiento feroz en el 2027 porque esto se va a resolver mucho antes. La volatilidad que vivimos en el 2025 no va a estar... Ni de casualidad. Digo más, en primera vuelta y cómodo. Va a ganar en primera vuelta, anotalo el 15 acá. Yo me hago cargo de lo que digo, me importa 3 carajos. Porque o sea, gana el presidente en primera vuelta y cómodo. Y la gente se va a dar cuenta mucho antes. Entonces el 2027, lejos de ser un año electoral con la gente tímida, de confianza tremendo. Tremendo. Y es lo que va a pasar. La economía se va a llevar puesta a la política. Qué fuerte todo lo que dice, ¿no? La última frase es tremenda. La economía se lleva puesta a la política. Claro, La economía es el que le pudiese- generó el deterioro político, se lo generó la economía. Yo creo que se refiere a la economía en términos del mercado y de los golpes del mercado, del miedo que tiene la gente a una caída justamente Pero de dime los una cosa, mercados. si el mercado empieza a caer en marzo, abril, mayo, el que lo va a joder es a él. Sí, pero le van a echar la culpa al riesgo Cuca. Digo, lo siguen haciendo al día de hoy en un año Sí. que no es electoral. Históricamente, cuando hace 3 o 4 años que estás, es cada vez más difícil echarle la culpa al otro, ¿no? Sí, Vos podés, lo que pasa es que la sociedad ya no te cree, ¿no? Ya las te cree cada encuestas vez que menos. se están reflejando que toda la responsabilidad cae sobre este gobierno y ya no hay culpas hacia atrás de este ¿Tenés momento. encuestas Sí, vos? toda no, pero sí buena parte. Vamos a una encuesta que salió ayer de la consultora Proyección. Están apareciendo los números de mayo que confirman tendencias que vienen desde principio de año. Si vemos la placa 1, ahí, qué chiquito, ahí vamos a tener que agrandar un poco, porque están las preocupaciones económicas muy en lo alto, los bajos ingresos. Perdieron ayer los salarios, ¿no? Que salió la nueva medición, Sí. que volvieron a perder Según los como lo salarios. quieras mirar. Claro, Pero en ahí términos generales pareciera que empató porque fue un 3,4 igual que la inflación de marzo, pero cuando haces doble clic ves que misteriosamente los trabajadores informales crecieron por encima de la inflación. Y que los trabajadores públicos nacionales, los Sí. docentes, los policías, la fuerza de seguridad, los de salud, mágicamente ganaron. Bueno, digo, caen paritarias, ¿no? También son cuestiones que no hay que ver mes a mes, sino la evolución después lo vamos a profundizar Está para bien. ver justamente No, esto esa que los película. informales ganan un montón de plata es una magia linda. Bueno, Sí. pero acá las preocupaciones económicas siguen rankeando muy alto. Los bajos ingresos personales ya es casi general, llega al 50%. Inseguridad, inflación queda tercero. La corrupción política, que obviamente se mantiene. Y el desempleo en quinto lugar. Si pasamos a la segunda
segunda placa, que ahí es donde se ve más grave sobre la actual situación económica, pensando en la situación familiar, ¿mejoró, empeoró o se mantuvo igual en los últimos meses? El 75,5% dice que empeoró o se mantuvo igual de mal. En realidad el 55% dice empeoró. Está muy clara la de solo un 24,5% tiene alguna mirada positiva. Es muy fuerte, ¿no? 3 de cada 4 dicen que la economía empeoró. Y hay un tema, pasamos directamente a la placa 4, que es lo que se viene profundizando en los últimos tiempos, que es el tema del endeudamiento, ¿no? Acá hay una gran mayoría de la gente, estamos en el 64,1%, que dice que tuvo que acudir a alguna manera de préstamo para cubrir sus gastos, o sea, para llegar a fin de mes. Un 20% le pidió dinero a familiares o amigos, después el 14,9% utilizó la tarjeta, ya sea pagando el mínimo o pagando en cuotas, 11,6% le piden dinero a un banco y 10,1% a Mercado Pago. Este endeudamiento creció 7 puntos, según el último mes, pasó del 57% al 64%, solo un 35,9% no acudió a ninguna de estas formas de financiamiento. Sabemos además que esto después deriva en... O sea, 2 de cada 3 tuvieron que pedir prestado. Esto además deriva después en la morosidad, ¿no? Que claro, también va en crecimiento porque pedís prestado, bueno, pero además por el nivel de tasas de usura. Cada uno puede hacer lo que quiere hoy. Esa es la libertad. Bueno, la libertad de la usura. Bueno, y acá viene algo particular. A ver, vemos la placa 5, que es lo que estaban conversando recién, ¿no? ¿Quién es el responsable de la situación económica actual? Cada vez más, como decía Fernando, la gente responsabiliza al gobierno de Milei y Caputo y cada vez menos al del Frente Hace de un Todos. año era al revés esto, ¿eh? Claro. Hace un año la mayoría le echaba la culpa al gobierno de Alberto. Así es, hoy el 49,1% dice que es culpa del oficialismo y el 34,2% del gobierno anterior del Frente de Todos. Pero miren esto, y acá entramos en la discusión del otro día con Juan Manuel Olmo. Porque la otra placa, la próxima placa, dicen quién tiene más capacidad para mejorar la situación económica. Ajá. Y vos fíjate que todavía se mantiene arriba el actual oficialismo. Bueno, 36, lo que mide el oficialismo es poco, 36. El problema es el otro número. Sí. 33,6, la oposición, ya sea un dirigente de un espacio, que sigue generando cierta desconfianza. Y hay un 30% que no se... Voy a decir algo que yo pienso. Voy a decir algo, o sea, la opinión pública se conforma, viste, como un sistema de fuerzas concurrentes. Es decir, bueno, todas las fuerzas pelean en el mercado del debate y hay una que gana, y esa le gana por 5 puntos. Si todas las fuerzas van para el mismo lado, es decir, si todas las fuerzas son críticas, como pasó en el albertismo, Alberto no tenía oficialismo, todas las fuerzas eran críticas, por derecha, por izquierda, todos lo criticaban a Alberto, y Alberto hubo un momento que medía 5 puntos. Si hoy la oposición no es nítida, que el enemigo es Milei, y muestran todos los días que el enemigo es interno, lo que siguen mostrando todo el tiempo es que no tienen poder para gobernar. Y esas fuerzas concurrentes siempre van a ir para el lado del oficialismo, que sí tiene oficialismo. Milei tiene oficialismo. Milei tiene, pones La Nación Más, ese oficialismo, TN ese oficialismo, las redes. Ellos tienen quien los defienda. Si el candidato peronista va a ser como lo trataron a Alberto, y todo el tiempo van a estar hablando mal del candidato peronista, es muy factible que todos piensen, sí, es cierto, si todo el mundo habla mal de este, ¿quién habla bien de este? Entonces que no gane. Entonces, a mí me parece que las internas a veces cuando son tan fuertes y continuas, ¿no? Porque falta 1 año y medio para la elección. ¿Por qué hay internas ahora? ¿Por qué se pelean por los carteles ahora? Tampoco entiendo por qué ponen un cartel de Kicillof ahora, ¿no? Falta 1 año y medio. Pero ¿por qué el otro va y se lo tacha? Bueno, ahí hay un problema en el debate nacional.
hay un problema en el debate nacional. La interna del peronismo hace que cueste más ser nítido contra el oficialismo. El oficialismo sí tiene su gente que lo defienda. ¿Quién defiende al candidato peronista? Me parece que falta todavía, como vos decís. Y tal vez es natural también que en la previa de un año electoral se produzcan este tipo de disputas y que esto debería ordenarse de cara al año que viene. Todavía se están negociando, me parece, con estos tironeos, con estas internas, los términos, pensándolo bien, no puede ser que lo que se esté negociando son los términos de una confluencia del peronismo. Porque no hay un candidato hoy que esté competitivo para disputar. Hoy, en la foto de hoy, después no sabemos lo que va a pasar con la provincia de Buenos Aires, vos siempre lo aclarás. Hoy no hay un candidato competitivo para pelear a Kicillof, ni siquiera hay un candidato sparring para una paso con Kicillof. Y los que se mencionan son algunos que están claramente más alejados del proyecto de país y la ideología de Cristina que Kicillof. Uñac, Massa, ¿qué le van a decir al electorado de Cristina que vaya a votar a Uñac o a Massa en lugar de votar a Kicillof, que es el proyecto kirchnerista, que es el ministro de Economía, símbolo del último gobierno kirchnerista? Es raro, ¿no? Pero el kirchnerismo lo que quiere es, llegar a, me parece, un acuerdo en términos que lo favorezcan y están en ese tironeo. Kicillof no se dedica hoy a abrazar a todos los sectores, a decirles quédense tranquilos, hay lugar para todos, todos van a tener su parte. Lo que hace Kicillof hoy es acumular fuerza propia, para que cuando llegue el momento de sentarse en la mesa, él tenga otra potencia para acomodar los tantos y dar a cada uno su parte para que estén todos adentro. Entonces hoy naturalmente es una disputa. Él podría ir a abrazar al sector de Juan Manuel Olmos, de Guillermo Michel, de Tolosa Paz. Sí, sin mucho esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Ese sector lo que quiere es juntar pedazos que andan sueltos, ganar volumen, para después sentarse con Kicillof. ¿Y qué quiere Kicillof? Ganar volumen propio, juntarse con Monteverde, ir a Córdoba, ir a otras provincias, ser el candidato, sin duda, del espacio para cuando se siente y tenga esa negociación, decir, bueno, no me cobres tan caro la inclusión en este espacio que estamos formando. Me parece que eso es natural que pase así. A mí me parece que hace perder nitidez. Este no es un gobierno común, es un gobierno muy agresivo con la población. Sí, pero creo que Kicillof sí tiene nitidez. Él sí. La marcha, estoy viendo una marcha ahí. Hay dos, hay una hoy y otra mañana. Estoy viendo una marcha por el Día de la Salud. El Borda contra la reforma de la ley de salud mental, el reclamo del día, el Borda. Roberto, en la placa que estaba mostrando recién Fernando, 36% que cree todavía que el gobierno es el que te saca de esta situación económica. Es el piso. Si un gobierno no tiene un piso de 30%, 35% respaldo, es muy difícil ya que se sostenga. Yo no lo veo como un mérito todavía 36. Me parece pero que te metes en un balotaje, Fer, con eso. Claro, bueno, si quieren vamos a la parte electoral. Me parece todavía, es 36 cuando no tenés nadie enfrente discutiéndole modelo. Claro. Me parece un piso extremadamente bajo cuando no tenés nadie enfrente. Con todo lo que pasó en la Argentina, me parece un buen número para Milei. 36 puntos. Yo creo que... Porque vos mejorás un poco y estás arriba de 40 otra vez. Estás ahí. Sí, pero el gobierno, que solo es un gobierno económico, está en 36 puntos. Si no estás hablando de un gobierno que es un gobierno que tiene 10 agendas políticas distintas y la economía es una. Tiene agenda política de batalla cultural, lo tiene, sí tiene. Está todo centrado en la economía. Pero totalmente ideologizado. Todo lo que te plantea está centrado en la economía. Está bien, pero también está... Hasta la clase magistral que te da el presidente es, te voy a enseñar de economía. Después te da economía de primer grado. Sí. Pero hasta primer eso está año, centrado. no seas tan malo. Sí, si les parece, vamos a la electoral. Dale. La placa 8, que muestra a Fuerza Patria. Por primera vez en estas encuestas que hace proyección, Fuerza Patria aparece como la fuerza con mayor intención de voto. Ya es un nombre piantavoto, ¿no? Fuerza Patria, sí, que lo usaron el año pasado nomás y perdieron, así que no. 36 contra el 32,3. Ahí aparece el PRO, 6,7. Y Frente Izquierda, 5,6. Totalmente dibujado Provincias Unidas, 2,9. Si vemos a una... ¿Existe Provincias Unidas? Sí, no. ¿En serio? Bueno, existe, hay un bloque que se llama Provincias Unidas, un interbloque. Lo que pasa es que
Schiaretti, que era la gran figura para ser candidato a presidente el año que viene, perdió con el mileísmo en su provincia, siendo primer candidato a diputado. Claro. Ya hay una interna entre Schiaretti y Yarlora. Sí, entonces... aparte vos lo ves en algún lado, Schiaretti ni habla en las sesiones, no aparece en y ningún Puyaro lado. está concentrado en su provincia, Nacho Torres lo mismo, no hay Provincias Unidas. Bueno, en la placa 9 aparece una hipotética primera vuelta en donde Milei aparece 4 décimas por arriba de Kicillof. Es un empate técnico, 33,5 a 33,1. Y esto es así porque Miriam Bregman le saca unos 3 puntos de lo que habíamos visto recién de Fuerza Patria a Kicillof. Fuerza Patria tenía 36, Kicillof tiene 33 y Miriam Bregman suma 3 puntos más que el Frente Izquierda. 8,4, falta un año y medio, hay que ver. Es más fácil contestar en una encuesta, voy a votar a Miriam Bregman, que después ir y votar a Miriam Bregman, ¿no? Sí, claro. No es, en las encuestas en general les va un poco mejor. Sí, ya lo vamos a Puyaro con 3,1. Y por último, un balotaje que también por primera vez, la placa 10, en estas encuestas de proyección, aparece Kicillof ganando un balotaje, 41,7 a 39,4. Este mismo sondeo, el mes pasado, lo daba 3 puntos arriba a Milei. Lo daba 44. Ajá. Vos fijate. Bueno, es lo que se dice que el tipo no puede ganar un balotaje, ¿no? Claro, hablaba yo con la gente de proyección, con Santiago Giorgietta, me decía, bueno, se está formando, es más fuerte hoy el anti-Milei que el tradicional antiperonismo o anti-kirchnerismo. Ahora, trazado un escenario que esto sucede, ¿no? Y gana Kicillof y le gana por 2 o 3 puntos. El mileísmo como oposición va a ser muy fuerte, porque ganó, cuando llegó a presidencia, ganó en medio término y saca un buen resultado en la próxima elección. Bueno, Bolsonaro, ¿no? Claro, así Bolsonaro, es. Digo, ¿por qué no puede volver después? Así es. La ultraderecha llegó para quedarse, ¿no? Eso dicen, porque lo que llegó para quedarse es el nuevo sujeto social, el que capta, el que responde a las premisas de esos tipos, ¿no? Che, quiero mostrar algo que yo recién lo vi. Vieron que Santiago Caputo empezó a mostrar pruebas de que Rufus, esa cuenta que dice esas barbaridades de Milei, de la hermana, de Luis Caputo y de todos, es la de Martín Menem. Y mostró varias pruebas, adelantos que dio de cosas que nadie sabía, qué sé yo. La cuenta se llama Rufus. Y ahora ahí aparece Carlos Menem con su perro, Rufus. Ah, mira. Qué buen dato. Es decir, Martín Menem aparentemente le puso a la cuenta el nombre. Yo recuerdo cuando se hablaba del perro de Carlos Menem, que era se había hecho famoso ese perro, se llama Rufus. Ahora, yo no entiendo la explicación. Ponerle que Milei dice, bueno, se sientan Milei, la hermana, y Martín Menem dice, bueno, a ver, contanos. ¿Por qué dijiste que mi hermana tiene olor a chivo? ¿Por qué dijiste que nosotros somos unos chorros y nos quedamos con toda la plata de Libra? ¿Por qué dijiste que Luis Caputo es un desastre y esto se va a la mierda? Te juro que me cuesta, porque es un hombre importante en el mileísmo, Martín Menem. ¿Y qué prueba es esa? Realmente no entiendo. Escuchen un poco. Es la campaña de Carlos Menem. Pero, a ver, Roberto, el general tenía un... Qué cara atorrante que tenés, ¿eh? Si yo te veo por la calle, primero te encano y después te pido los documentos. Ya, mirá. es el ADN, ¿qué culpa tengo? ¿Qué querés que haga? El general tenía un perro que le decían León. Sí. Le decían León y venía, pero un caniche, un perro de mierda, así, parecido, no sé qué era. ¿Y qué tiene que ver? Ahora toda la culpa la tengo yo. ¿Cómo es, Roberto? ¿Por qué te metiste con el olor de Karina? Pero a mi tío le pasaba lo mismo, siempre la culpa de él. Estamos mal, pero vamos bien, Roberto. Esto me hace acordar a Julio César, cuando les decía a sus soldados, no temáis, vas con César y su estrella. Me acuerdo. Yo les digo a ustedes, no temáis, van con Martín Menem y su estrella. Este hombre quiere ser presidente, en serio, ¿eh? Pero no leyeron nunca las novelas de Sócrates. Esto, como decía Platón, la última gota queda en el pantalón. No era. Nadie se muere en la víspera, Roberto. Esto es toda una operación del gordo dedos. Y ahí quiero anunciarles que estuve hablando con Elon Musk. ¿Vos? ¿En serio? Estuvimos hablando hoy temprano. Y en un futuro se va a licitar un sistema de vuelos espaciales. Y esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí
elegirán el lugar donde quieran ir. De tal forma que en 15 minutos podremos estar en Soldati, Aldo Bonzi, Caraza, Granburgo o cualquier parte del mundo. Los abrazo con mi corazón, digamos, o sea, a triunfar, digamos, o sea. Las cosas que han votado argentinos. Que tengan bonita mañana. Hablemos de los salarios, Cande. Sí. No del tuyo. Paritarias cielo bien. Paritarias en vivo. Mira, en la placa 7 tenemos este índice de salarios que salió ayer de parte del INDEC y que en principio uno diría, bueno, ¿cuál es el índice de salario total? 3,4. En principio parece que empata justamente a la inflación de marzo, que fue del 3,4%. El tema es cuando empezamos a desagregar ese dato y lo que vemos es, bueno, una evolución del 4,7% en lo que tiene que ver con el sector privado no registrado, o sea, los trabajadores informales, y un 3% en el sector registrado. Pierden mucho los trabajadores privados registrados, que tuvieron un aumento del 2,1% en promedio en marzo contra una inflación del 3,4%, y en el sector público se ve el impacto del arreglo paritario tanto a nivel nacional como provincial, porque son aumentos por encima de la inflación, un sector que venía perdiendo antes. De hecho, en la placa 5 tenemos la evolución de este dato para no quedarnos solo con la foto de marzo, sino la evolución de este indicador del INDEC, y vemos justamente la evolución tanto del sector privado registrado, que es al que mejor le va, es la línea que va por encima, como del sector público, que es el que está más abajo de todos en la evolución de los salarios, y bueno, el promedio de los registrados en el medio. Yo no sé cómo se hace, o sea, el INDEC está mintiendo sobre los no registrados. Mira, y no tenemos otro dato de no registrados. ¿Cómo podemos No tenemos otro dato de no registrados porque sale de datos de encuestas que tienen 6 meses de atraso. Entonces es difícil el número de no registrados. Obviamente, como no está registrado, por definición es un número difícil de rastrear, ¿no? Siempre evolucionaron muy por abajo que los registrados. Sí. Digo, por si esa gente que escuchó tanto tele y le tiene bronca a los sindicalistas, ¿qué diferencia hay entre un trabajador registrado y un no registrado? El registrado es defendido por un sindicato. El no registrado negocia su salario solo. Por eso ganan menos, ganan la mitad, porque claro, negocian solos. Empezá a querer un poquito más al sindicalista, por más que no te guste la casa, la cara, el auto, porque ese es el que hace que ganes más. Sí, mira, en la placa 3 encontré un estudio muy bueno de la Facultad de Sociales, un informe que se llama El derrame invertido, y que muestra justamente cómo viene siendo la creación de empleo y la evolución salarial de esos empleos. Estoy buscando el gráfico porque mi visión es la de una persona más adulta de la que soy. Ahí está. El total ocupado, el asalariado informal, y ahí estamos viendo, bueno, cuánto de ese porcentaje de los ingresos laborales están por debajo de la canasta básica total. O sea, estamos comparando el salario con, bueno, cuánto alcanza para ese si llegas al 90% salario de lo que necesitas, llegas al 85%, llegas al 71%. Exacto. Ahora, acá lo estamos viendo al revés, o sea, cuántos de esos asalariados no llegan a la canasta. Y ahí vemos que el primer puesto es el de los asalariados informales. O sea, el 90% de los asalariados informales tienen ingresos laborales por debajo de la canasta básica total. Buscate un sindicalista, es lo que yo digo. Bueno, justamente en tono con lo que decías, lo mismo pasa con los cuentapropistas de baja calificación, o sea, el monotributista que está haciendo trabajos de, por ejemplo, economía de plataformas, estando en Rappi, Pedido Ya, Uber, Cabify, bueno, en general Ahora, Cande, tiene ingresos por debajo de la canasta básica total. Lo que se desprende de ese dato que es que solamente el 29% de los trabajadores gana más que la canasta básica. Sí. Claro. Y ahí empieza el fenómeno entonces del pluriempleo, que lo tenemos en la placa 1, donde vemos la evolución del pluriempleo. Pluriempleo entendido como, bueno, personas que tienen más de un trabajo porque efectivamente no llegan a fin de mes, entonces por ahí incluso tienen un trabajo de jornada completa de 8 o 9 horas y sin embargo cuando salen van y por ahí complementan con estas economías de plataformas o con alguna changa extra o algún trabajo, el
fin de semana, y ahí lo que se ve es que la tendencia es muy marcada hacia arriba, en una tendencia que va de 2016, pero que se profundiza justamente en los últimos años en este gráfico del pluriempleo. Hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, cómo está modificándose el mercado laboral. Acá estábamos hablando de salarios y uno veía esa primer foto de marzo y decís, che, está buenísimo ser trabajador informal, están ganando más que los formales. Bueno, cuando vemos un poquito más en profundidad, vemos que en general el trabajo informal gana muchísimo menos, y eso también igual da alguna pauta de que, bueno, cuando hay aumentos de transporte y demás, por ahí es más fácil que se traduzca en ese ingreso extra para los trabajadores informales que ganan muy mal, ¿no? Digo, pensando en las paritarias, por ejemplo, de las casas particulares que tienen por ahí aumentos más seguidos o bonos, bueno, porque el salario por hora es tan bajo, es de los más bajos de toda la economía, que bueno, ante este aumento, esta inflación, hay un aumento que porcentualmente es más grande por ahí que el del sector formal registrado, pero que en el absoluto igual no llega a la canasta básica. Digo, es tan bajo que vos no le podés congelar el salario, porque si no, a la trabajadora no le sirve salir de su casa. Digo, no va a ir a trabajar por 2.000 pesos la hora. Y ahí en la placa 8 tenemos justamente qué tipo de puestos se está creando en esta economía, en la economía de Javier Milei, porque en esta placa, la placa 8, vemos justamente que se están creando sobre todo estos puestos informales. O sea, en este tipo de economía se está destruyendo empleo privado registrado, que se quiere era como un acuerdo entre los economistas de distintas escuelas, que era, bueno, un camino a seguir, ¿no? El salario privado registrado es mejor porque, y bueno, porque genera mejores contribuciones para las jubilaciones, porque genera mayores derechos para los trabajadores, digo, porque genera mayor derrame justamente en el resto de la economía, y por eso en este informe derrame invertido, digo, pensando todo lo contrario, cómo se va concentrando la economía, vemos que hay una creación más fuerte de trabajo precario, de trabajo informal, por sobre el empleo registrado, tanto público como privado. No sé si tenemos la placa 8. Sí. Si no, podemos ir a la placa 6 en relación a la del salario real y la ¿Vas a ser evolución. ministra o algo de eso? ¿Cómo? Porque uso muchos gráficos. Te vi con Kicillof. Claro. Yo le aviso a Kicillof de ahora, no empiece como Alberto, que se empezaba a llevar a la gente que trabajaba en el destape. ¿Eso sucedió? Sí. Vas marcando ahí los límites. Sí. A mí me gusta mucho la comunicación. Bueno, eso para subirse el precio. Vocera. Vocera puede ser. No, a mí me gusta mucho la comunicación. Mirarlo desde afuera es más fácil, también es más divertido. Siempre es mejor criticar que vos. A mí también me gusta mucho la comunicación, te agradezco mucho. Mirá dónde estoy, Cande. Bueno, te doy un consejo. Decime. No compres todo de golpe. Se te puede complicar. Te paso el teléfono de la escribana. No, gracias, te agradezco. Un abrazo grande, puede complicar. No compres todo de golpe. Claro, Andá claro, comprando de a poquito, claro. pues. No pongas $250.000 todo Se junto. nota mucho, bueno. ¿no? Sí, se notaría mucho. Bueno, en la placa que estábamos viendo, primero en la placa 8 en términos de puestos creados, ¿no? Que tiene que ver con qué tipos de puestos se están haciendo en esta economía, y la placa, la barra que se va por encima, la naranja, tiene que ver con esta informalidad, con puestos precarios, y solo la azul tiene que ver con puestos registrados formales, que en general, si uno ve el informe, tiene mucho más que ver con formal monotributistas, ¿no? O sea, monotributismo que esconde una relación de dependencia que una relación de dependencia legal con las contribuciones pertinentes. Y el 71,1%, bueno, es una creación de empleos informales. Voy a ir a la última placa, que es la 6, donde vamos a ver y llorar por el salario real en la Argentina, porque este gráfico lo que hace es ver la película un poquito más larga, y ahí vemos y entendemos esta crisis de ingresos que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Entendiendo que los trabajadores privados registrados siguen siendo el grupo que mejores ingresos tienen. Siguen siendo los mejores salarios en el resto de la economía comparado con los empleados públicos, y ni hablar. Gracias a los sindicatos.
gracias a los sindicatos, pero bueno, ese ingreso que sigue siendo el mejor de la economía está sufriendo esta especie de escalera donde vemos en primer lugar, más arriba, el promedio entre 2012 y 2015, después vemos el promedio entre 2016 y 2019, o sea, el gobierno de Macri, por eso en amarillo, un escalón más abajo, después tenemos el promedio 2020-2023, la gestión de Alberto Fernández, y por último el escalón más abajo de todos, que es la gestión libertaria de 2024 a 2026, y entendiendo que la tirita se va para abajo. Sigue para abajo. Que probablemente ese escalón termine más abajo. Antes de ayer hablé con un empresario de la construcción. O sea, ¿se imagina cómo le va? Le va para la mierda el tipo, ¿no? Y él me decía, no, bueno, por ahí a Milei todavía le va bien, y si no, hay que buscar uno parecido, porque si viene Kicillof, empezamos con la distribución del ingreso, la distribución del ingreso empieza por casa. Le digo, pero ¿cuál sería el problema? Y no, los impuestos. Y digo, ¿qué impuesto me hablas? Y bueno, el impuesto a la riqueza. Le digo, pero ¿cuánto te bajó la facturación a vos? 50%. ¿Y no sería mejor tener la facturación que tenías y pagar ese impuesto? Hay una cuestión ideológica, cultural tan fuerte, y digo, ponete a hacer las cuentas, hermano, sos un empresario. ¿No preferís facturar el doble y de eso pagar un poco de impuestos? Quiero mostrar dos cosas que me parece que pintan bastante al gobierno. Una es que hay una denuncia de Karina porque gastó 700 millones de pesos para cortar el pasto en la Quinta. 700 millones de pesos para cortar el pasto en la Quinta. Digo, no... Ya no sé qué adjetivos utilizar. Sálvame, Víctor Hugo. ¿Qué es? Digo, ¿qué sinónimos? 450 lucas verdes, más o menos. De los que sí. 500 lucas verdes. 500 lucas verdes, sí. $500.000 para cortar el pasto en la Quinta. ¿Por cuánto tiempo? Estos tipos son los que hablaban de la casta, que iban a cuidar la plata. Yo no sé, no. Encima la denuncia de la diputada Pagano es porque los dos que licitaron son la misma empresa con distintos... Yo lo que quiero decir, una vez yo dije que si perdía la apuesta cortaba el pasto de olivos. Ahora que veo cuánto pagan, yo me ofrezco. $500.000. Ustedes vieron lo grande que es la Quinta, es enorme. No, jefe, no hable, que es Navarro. Pero silencio. Por $500.000, ¿cómo no te voy a cortar el pasto? O sea, hay unos tractorcitos ahí. Por favor, un saludo al gomero de la Quinta de Olivos, que es de Talar. Y lo otro que quería mostrar, que muestra el otro costado del gobierno, que hay una denuncia de un diputado boliviano hablando de que Argentina está mandando ayuda igual que Macri para reprimir las manifestaciones que está habiendo contra el gobierno de extrema derecha. Fíjense, a ver si podemos poner hay un tape ahí, el que les reclamé recién, el 33, por favor. Diputado boliviano Rolando Pacheco se llama, el tape 33, denuncia ayuda argentina. De que el segundo viaje que está denuncia de parte de militares indican de que el segundo viaje que está llegando aviones Hércules de la Fuerza Aérea de Argentina trayendo gases lacrimógenos. Eso es pisotear la constitución política del Estado. No nos olvidemos que hay un proceso penal por contra militares del 2019. Hoy el pueblo boliviano no se va a solucionar esta problemática con gases lacrimógenos, con balas. Y mienten, dice que están trayendo ayuda humanitaria, están trayendo gases, los cuales voy a pedir una petición de informe no solamente a las Fuerzas Armadas aquí de Bolivia, sino también a la de Argentina, para que se devele lamentablemente las mentiras. Y es muy lamentable que este gobierno quiera acallar a la población con gases lacrimógenos y con balas. La verdad que a mí me gustaría ver una población argentina un poquito más conflictiva, ¿no? Viste que acá hay una manifestación y uno entre 2 millones tira una piedra y aparece a las 8 de la noche Viale diciendo esto no puede ser, esto es un golpe de Estado, y pasa un video de Delía del año 1974 que ese hay que tirar al gobierno y lo mezcla con un manifestante, qué sé yo, esto hay que meterlos todos presos. No, bueno, dejen de mirar TN y empecemos a ser un poquito más fuertes, porque no puede ser que los bolivianos, ecuatorianos, todos están peleando contra gobiernos casi unos meses que están bancando, y nosotros hace 3 años que estamos bancando al gobierno y le pedimos por favor.
Las cosas se ganan peleando, muchacho. Lo de Bolivia es súper interesante, no solo por la denuncia en relación a qué rol tendría la Argentina en proveer esos elementos de represión de la población, básicamente, sobre todo con el antecedente de 2019 de Macri mandando apoyo al golpe al golpe de Estado que hubo en Bolivia, sino también porque habla y profundiza esta internacional que hay en la región de extrema derecha y lo quiere unir con el Honduras Gate, que la verdad que no se habla mucho acá en Argentina, pero no que se es esa habla operación. nada, ¿no? Es un audio que se conoció en España, se conoció, ¿no? La gente de la red, sí. Donde, bueno, hay una charla y en esa charla se habla de cómo se está organizando. Primero atacar a algunos de los gobiernos de la región. Y después dicen que la plata para esa organización, una parte la puso Milei, $350.000. Que no se sabe de dónde vienen esos $350.000. Digo, podrían venir de la CIDE, podrían venir del bolsillo. Pero si se gastaron 250 venir... en la casa de Adorno, mirá que no se van a gastar 350. Les sobraba, para ¿no? voltearse al presidente de Honduras, ¿no? Sí, que es a partir de este expresidente de Honduras, una persona que fue indultada por Donald Trump, que está acusado de pertenecer a una red de narcotráfico, hablando de operaciones en contra del gobierno de México, en contra del gobierno de Colombia, y ahora tenés a Petro, el presidente de Colombia, bueno, viendo y siguiendo todas las novedades de lo que está pasando en Bolivia, pensando justamente esta perspectiva regional. Y yo creo que hay que unirlo con lo que hablábamos al principio en relación a, bueno, cómo tiene que pararse la oposición. Yo creo que la oposición tiene que hablar de estos temas y pensarse un poco más regionalmente, ¿no? Porque el ataque que va a recibir no va a ser solo los mercados, también va a ser el ataque de esta extrema derecha. Axel está, después de esa reunión, quedaron en el WhatsApp y habla con Lula, con Petro. Se profundizó mucho la relación después de esa reunión. A ver, les voy a decir desde mi lugar y la responsabilidad que me ha tocado institucional en este medio, me preocupa que se sume a la interna nuestro hombre en la Casa Rosada. Es decir, que aparezca la cuenta B de Jonathan Eguier y tengamos que empezar a dar explicaciones, y una vez que estás en la interna no salís más. ¿Viste cómo es? Además con ese loquero que hay. Así que yo le voy a preguntar, como una primera pregunta voy a Jonathan Eguier, si tiene una segunda cuenta. Hola, y si tiene un Roberto, perro que se llama Rufus. Sí, ¿Qué haces? Quiero contarles algo. Yo no tengo ninguna cuenta B, no ataco al gobierno desde otra cuenta, no ataco al gobierno, básicamente, sí lo critico en mis redes sociales personales, @JonEguier. No tengo una granja troll tampoco, no tengo nada que ver con este quilombo, por suerte para vos, para mí, para todo el destape, no tengo nada que ver con esto, pero sí acá está complicada la cosa, ayer era mi teléfono se prendía a fuego ayer, así nomás te lo digo. Ayer mi teléfono fue un problema, porque desde todos lados me escribían, obviamente yo también escribí para todos lados. Cumplo con mi labor diaria en este tipo de problemas de hablar con todos los sectores, porque eso es lo que hay que hacer. Cuando explotan estas cosas hay que estar muy atento a hablar absolutamente con todos, con toda la gente de ¿Me vas a dar Santiago las dos versiones? ¿Me vas a dar? Yo tengo dos versiones, yo voy a dar las dos versiones. A ver, después tengo conclusiones propias, obviamente. Okay. Santiago Caputo cree que la cuenta esa Rufus que publicaba información muy sensible del gobierno la manejaba directamente Martín Menem. Directamente. Y cree Santiago Caputo que Martín Menem tiene trolls operando contra el gobierno. O sea, que maneja granjas de trolls que operan contra el gobierno. Dicen que lo tienen certificado y demás, esto que está confirmado. Desde el lado de Menem, lo que me dicen. A mí me dicen eso, perdón. A mí me aseguran que tiene las pruebas, Santiago Caputo. Claro, bueno, esto es lo que me dicen a mí. Esto es lo que cree la gente de Santiago Caputo. Sí. Me dice. A ver, ellos lo que dicen es, hay muchas cuentas, no es la única esta, pero hay otras que tienen una banda de trolls que operan contra el gobierno, no contra Santiago Caputo, directamente que operan contra el gobierno. ¿Qué dicen desde el lado de los Menem? Reconocen que tienen dos cuentas que sí son de los Menem. Unas me dicen el jefe, que nosotros a veces la damos a conocer, me dicen el jefe, la maneja gente de Menem directamente, que es una cuenta troll o que difunde cuestiones de Karina. Sobre todo de Karina Milei. Y después hay otra cuenta que se llama Praetor, así se llama, Praetor, que molesta un poquito a algunos periodistas y obviamente habla bien de Menem y de Karina y demás. Son dos cuentas que sí maneja el equipo de Menem.
Lo que me dicen es que el otro día hubo un error, que lo que pasó con ese tuit no fue Martín Menem, porque Martín Menem tiene una sola cuenta de Instagram personal, que la otra la manejan CMs y amigos de él, y parece que uno de sus amigos le mandó este link a un grupo en WhatsApp, y uno de los que integran ese grupo en WhatsApp parece que manejaría esta cuenta Rufus. Es medio rara esa explicación. A mí, si me preguntás, yo creo que Martín Menem no manejaba esa cuenta directamente él de las manos. Me parece muy raro. Me parecería muy raro. Puede ser, puede ser. No lo veo manejando esa cuenta de Twitter y metiéndose en esa cosa. A mí hay una persona del equipo de Menem que me decía, todas estas cosas las dejamos para gente menor de 30 años, gente mayor de 30 años, no nos ocupamos de eso. Un poquito un palito para obviamente Santiago Caputo y su gente. Pero bueno, puede ser. La verdad es que es muy difícil certificar si Martín Menem manejaba. Sí se notaba que tenía información sensible. Porque hay un tuit muy importante sobre Maíquez, donde adelanta una semana antes la llegada de Maíquez al gobierno, con sus iniciales. Lo que me decían en el menemismo es, me decían, mirá, vos mismo escribiste una nota donde anticipabas 2 semanas antes que Maíquez podía llegar a ser el futuro ministro de Justicia. Es cierto, 2 semanas antes yo conté que Maíquez estaba, no dije que era él, que estaba en la mesa entre los posibles candidatos. Bueno, esta persona me dio ese argumento con una nota mía. Puede ser, pero justo él dio en el clavo, contó un solo nombre, yo conté varios nombres, esa persona contó uno. Bueno, hay mucho lío. Del lado de Menem lo mandaron a terapia a Caputo, le dijeron que haga terapia, nos tiene podrido, porque aparte con esto demuestra que él, cuando tiene que salir su aparato de trolls a defenderlo, sale a defenderlo, y cuando pasó lo de Adorni no lo defienden a Adorni. Pero a mí me interesa qué piensa Milei de todo esto. Bueno, hay un rumor, yo estoy tratando de confirmarlo, por eso digo que es un rumor, porque todavía nadie me lo termina de certificar 100%. Hay un rumor de que Milei habría levantado el teléfono para hablar con las fuerzas del cielo, la gente de Santiago Caputo, para ponerse en autos, para ponerse en cuestión, a ver qué está pasando, qué fue lo que pasó. Hay un rumor, insisto, que Milei levantó el teléfono, habló con alguien de la Fuerza del Cielo, le contaron lo que pasó y Milei telefónicamente les habría dado la razón a las Fuerzas del Cielo. Esto no quiere decir que Milei tome una decisión. Todos coinciden en lo mismo, no va a pasar nada. No hay manera de que Milei eche a Santiago Caputo y no hay manera de que Milei eche o corra a Martín Menem o a Lule Menem, por ejemplo. No hay ninguna manera, no se va a resolver. Sí hay un tuit para mí, es uno de los tuits de la semana, que es el tuit de Santiago Caputo de ayer, donde dice: yo dependo de Javier Milei. Mi jefe es Javier Milei, y esto lo digo yo, y no es Karina Milei. Lo que dice, el detrás de ese tuit es: mi jefe es Javier y no Karina. Karina no la votó nadie, Karina no tiene votos, Karina no me lidera. Mi líder es Javier Milei. Ayer hay un tuit donde, palabras más, palabras menos, Santiago Caputo pone su futuro en manos de Javier Milei. Dice: si me quiere echar, que me eche él, pero no me va a echar Karina Milei. Esto lo digo yo, no lo dice el tuit, pero es la sobrelectura que hay sobre este tema. La cosa está muy picante acá. De hecho, ayer hubo rumores de que Santiago Caputo en el segundo semestre deja el gobierno, cosa que no me consta, pero sí hubo rumores. Santiago Caputo va a seguir, salvo que Milei le diga andate, y no va a pasar. Johnny, te hago una pregunta. Sí. Si no lo echó hasta ahora, ¿por qué lo echaría cuando se van acercando las elecciones, con lo útil que le es Santiago Caputo para una elección? No hay ninguna manera, no hay ninguna manera. No, tal cual, coincido, no hay ninguna manera. Santiago Caputo tampoco tiene ese temor de que alguien venga a echarlo. Milei no lo va a echar a Santiago Caputo. No hay ninguna manera. Lo que tiene que pasar es que Santiago Caputo se pudra realmente, porque le pasó algo muy grave contra él. Se pudra de ganar plata estando en el gobierno. Decís vos que hubo un momento que diga: che, tengo todas las bóvedas llenas, las cajas de seguridad llenas, ya Neus se compró todo lo que se podía comprar, me voy. No, eso, o que pase algo muy grave contra él, donde él le diga a Javier: gracias por todo, Javier, te agradezco mucho. Santiago Caputo le dice Javier a Milei: gracias por todo, Javier, te agradezco mucho. No puedo estar más en el gobierno, ya está, y se acabó y me voy. Hubo una charla entre ellos hace poco, este año hubo una charla entre ellos donde Santiago Caputo un poco le dijo a Milei: che, ya me están tirando demasiado, me estoy sintiendo agredido, a ver si puede bajar esa agresión de parte del otro lado. Bueno, ahora le voy a dar un consejo a Santi Caputo: si se va a ir, que no compre todo de golpe. Que ojo, porque dicen que en cualquier momento se viene la declaración jurada de Adorni. Están empezando a amagar acá adentro que en cualquier momento. En cualquier momento llega. Ahora, sí, es como la utopía. ¿Renuncia durante el Mundial? Bueno, es el rumor que hay, que él presenta la declaración jurada y en medio del estallido del Mundial, con los goles de Julián Álvarez, de Messi y demás, Adorni en el medio se cuela hay un recuadrito en la tapa de Clarín: renunció el jefe de gabinete.
hay un rumor sobre eso. Clarín tituló el otro día sobre una elección en un estado de Estados Unidos, el de España, perdón. Así que, ¿por qué no va a titular eso? ¿Qué sé yo? Bueno, es una está girando, lo contamos la semana pasada. Es una posibilidad que eso suceda. El tema es, bueno, quién ocupa su lugar. Está tomando mucho protagonismo Pablo Kirchner, mucho protagonismo. Y atención a las palabras de hoy, para mí son las palabras del día, las palabras de Luis Caputo, diferenciándose del gobierno de Macri. Es una declaración insólita, es una pirueta espectacular, pero Luis Caputo dice, no, ojo, que Milei no tiene nada que ver con Macri, con lo que fue el gobierno de Macri. Caputo ya empieza a jugar para un lado. Caputo nunca criticó a Macri, nunca salió, es la primera vez que se lo escucha en esa tónica. Bueno, está jugado, ¿no? No va a volver con Macri ahora, ya está, es su último capítulo. Jonathan, muchas gracias y te pido por favor que no te metas en ninguna interna. No nos entra un quilombo más, como dijo. ¿Ok? No, ya está. Un abrazo. Chao, abrazo a todos. Jonathan, no te metas en quilombo, por favor te pido. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? No, Luis, escúchame la cosa. No, pero pará, es cortito. Tengo el listado del 5% de los periodistas que no son, cito al presidente, soretes de mierda. Bueno, dame el listado, dale. Bueno, Luis Majul. La señorita Gabriela Nelo. ¿Quién es? Gabriela Nelo. Tomás Diente, Enrique Batalla Márquez, Luis Gasulla, Horacio Cavac, El Gordo Dedos, Tony Aracre, Diego Recalde, Anamá Ferreira. No son periodistas, Oscar Luis. Ruggeri. Usted tampoco. Diego Díaz. Oscar Ruggeri. Alfredo Casero. Fin del comunicado. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por la información. De nada. Bueno, un premio para un argentino, Nora. Así es, y un premio muy especial. La doctora Raquel Chan, biotecnóloga vegetal, fue elegida entre las 5 mujeres del mundo, una por cada área geográfica, o sea, ella superó, digamos, a todas las colegas de América Latina para recibir el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres, premio L'Oréal UNESCO Internacional por las mujeres en la ciencia. ¿Por qué digo que no es un premio? Siempre es lindo recibir un premio y más en la carrera científica que tan difícil es, pero este no es un premio usual. Primero, está dotado de 100.000 euros. Segundo, 6 de las mujeres que ganaron el premio L'Oréal UNESCO Internacional luego ganaron el Nobel. O sea, es un premio del máximo nivel. ¿Me puede explicar un poco la especialidad que es eso? Bueno, Raquel Chan es la que desarrolló el único hasta ahora método del mundo para hacer plantas resistentes a la sequía. Cereales, en particular trigo y soja. Y ella hizo toda la investigación básica durante décadas y luego se unió, digamos, en una colaboración con Bioceres para hacer el desarrollo ya comercial. Ella, Raquel Chan, tiene 10 patentes, ¿no? Junto con sus colaboradores. Pero además, este trigo no entró en Europa por la negativa de los países europeos a dejar entrar en sus mercados vegetales genéticamente modificados, pero se vende a Brasil, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, Australia, en fin, y países de África y Asia. Lo que permite es que el trigo HB4 se llama, que es esa variedad que desarrolló, se pueda plantar en áreas que no reciben el aporte de lluvia que es lo que necesita una planta usual. Porque es importante, estamos de lleno ya en un camino de cambio climático y lo que se pronostica es que va a haber episodios de sequías más intensas, también de inundaciones. Claro. Bueno, pero no solo trabajó en esto, trabajó en plantas resistentes a todos los extremos climáticos, el frío, las inundaciones. Incluso descubrieron con su equipo que poniéndole a ciertas plantas, como la planta de tomate, un peso, un pesito en la platita mientras va creciendo, se la hace más resistente a un hongo y tiene más productividad. Bueno,
Porque decía, es un premio muy particular y muy importante. Primero, pensemos que todo ese desarrollo, y particularmente en los últimos años, se hace remando en dulce de leche. Claro, ¿no? claro. Además, fue un ejemplo muy inspirador para otros y otras, porque se hizo en colaboración justamente lo que se propone, ¿no? Con una empresa privada que trabajaron en conjunto, mostraron que el mundo científico y el mundo privado se pueden unir perfectamente, se puede hacer desarrollo de alta tecnología, pero fíjate vos qué ejemplo de cómo este modelo de país está destruyendo todo, absolutamente todo. Por un lado, el sistema científico, que lo venimos contando todo el tiempo, no solo yo, sino todos los colegas de la mesa y en otros programas. Se está destruyendo la universidad. Raquel Chan es directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral. No recibe aportes porque, a pesar de que ella está, es titular de uno de los grandes proyectos federales que se echaron a andar en la última época del gobierno del kirchnerismo o de Alberto Fernández, luego a regañadientes le fueron pagando los aportes, pero se cortaron los aportes para los proyectos de investigación científica y tecnológica. El sistema científico está todo paralizado. El INTA, que tiene que ver justamente con agronomía, perdió más de 400, 500 personas. Bueno, se está estimulando que se vaya la gente, Y Bioceres, que era una próspera empresa, en marzo pidió la quiebra. O sea, no solo se destruye el sistema científico, sino también el sistema productivo. Claro. Evidentemente es algo, vos recién mencionabas a este empresario que decía, no, porque tenemos que pagar impuestos. Bueno, Mamdani, por favor, corríjanme los que saben más. Sí. Pero esta semana o hace unos días, justamente hizo un video que circuló en todas las redes sociales diciendo que había terminado con el déficit de la ciudad de Nueva York. Logró el equilibrio fiscal, pero cobrándole a los ricos. Cobrándole un poquito más a los ricos, y ofreció cuidado para los chicos gratuito en Nueva York, una filosofía totalmente distinta. En cambio aquí, en aras de una supuesta riqueza que no se ven, o sea, estará concentrada en algún lugar, en un mínimo grupo de personas. Cada vez menos, ¿no? Claramente cada vez menos. Se está destruyendo absolutamente todo, porque se destruye el área científica, se destruye la educación y se destruye también el aparato productivo. Más de 24.000 empresas que quebraron, ¿no? Bueno, aquí en el premio reconocido en el mundo, porque... Pero cada vez va a ser más difícil lograr esas cosas. Pero absolutamente. Pensemos que esto no es que uno se postula, te eligen. Claro. Y Argentina... Bueno, lo que logró es muy significativo. Bueno, Argentina, con Raquel Chan, es el país que más científicas logró tener en ese premio tan especial como el Premio L'Oréal UNESCO Internacional por las Mujeres en la Ciencia. Tenemos en la placa 4, 12 científicas fueron ganadoras o del premio en sí o becarias, 2 becarias del premio, pero las ganadoras en las últimas 2 décadas, 12 de las científicas de América que ganaron el premio L'Oréal UNESCO son argentinas. Eso dice algo de la ciencia argentina. Claro. Es un jurado del máximo nivel, allí no hay postulaciones, no hay manera de que uno pueda arreglarlo, porque nadie sabe. De hecho, Raquel me contaba el otro día que cuando la llamaron, escuchaba una persona que hablaba en inglés y dice, uy, esto es un hacker, porque me está diciendo, ¿cómo sabe que soy científica? La estaban llamando para anunciarle que había sido elegida dentro de este grupo de mujeres, todas extraordinarias, ¿no? ¿Te imaginas que no le creía? Decía, no, chau. Bueno, les pidió que se lo mandaran escrito, porque dice, ¿esto será verdad? ¿Será un fraude? Y bueno, y tenemos la última placa, número 6, que siempre les dicen a los científicos, si son tan buenos, ¿por qué no se van al mundo privado? Bueno, el mundo privado también pierde empleo en el área de innovación y desarrollo.
Así que realmente, o sea, no tiene ni ton ni son este modelo que se está aplicando. Es ridículo y hay cuánta gente que está pidiendo que se mantenga el rumbo, ¿no? Hay un dato que empezó a circular que me parece muy interesante, que es el del ingreso disponible. Es decir, bueno, ¿cuántos gastos fijos tenés y cuántos? ¿Por qué? Porque cambió la composición de los gastos relativos y de los precios relativos, ¿no? Antes las tarifas eran muy bajas, ahora son excesivamente altas, entonces lo que te queda a vos para vivir es muy bajo. Entonces no solo se mide cómo van los salarios con la inflación, sino los salarios con los gastos, Fer. Sí, es un trabajo muy interesante. Índice de gasto fijo lo denominan, y lo que mide es cómo te va impactando la parte de los consumos que tenés mensualmente que no son inflexibles a la baja. Vos tenés determinados consumos que sí o sí los tenés que pagar, como las tarifas de los servicios públicos, como el transporte. Tenemos la placa número 1 que nos puede ayudar. Que tiene muy baja morosidad, además. La gente lo paga el servicio. Porque si no se lo cortan. Claro. Se lo cortan. Y las empresas se encargan también de darte muchas posibilidades y de no figurar el servicio que cortan como de moroso, porque no quieren instalar la idea de que hay morosidad en estos servicios. Así que hay un poco de cada cosa, ¿no? Hay un poco de la gente es responsable en el pago de esos servicios, hay un poco de conducta de las empresas de esconder la morosidad bajo de la alfombra para que no aparezca esto como una situación crítica que merezca la atención del Estado. ¿Y los que estamos colgados, por ejemplo? Bueno, ¿viste? Entonces, si una empresa tiene que informar que se le disparó la morosidad arriba del 10%, va a empezar el debate público sobre si el Estado tiene que intervenir en ese servicio para regular de alguna manera. En Talar un día vino un inspector porque le extrañaba que en todo el pueblo nadie tenía factura. Y estábamos todos colgados. Bueno, contame. Bueno, ahí tenemos como el índice de gasto fijo versus el IPC, que es la inflación general, y versus el RIPTE, que es el ingreso, la evolución de los ingresos según una de las tantas mediciones que hay para ver cómo fueron evolucionando los salarios. Este informe dice que el índice de gastos fijos creció 5% mensual frente a una IPC de 2,58. ¿Vos te das cuenta? El doble. El doble, prácticamente el doble. ¿Qué compone? Perdón, ¿qué compone? Te iba a decir, la suba estuvo liderado por combustible, que subió 11,26%. Claro. Electricidad, agua, gas y otros combustibles, 4,19%. Servicios de telefonía e internet, 4,15%. Claro. O sea, todos son consumos que están por encima de la inflación que se registra en el mes, y lo que hace es quitarte salario disponible. Claro. Por eso uno no siente que paró la inflación. A mí cuando me dicen se detuvo la inflación pero ¿a dónde? Si uno cada vez tiene que gastar más. Claro, pero además esto es lo que está escondiendo la decisión del gobierno de no actualizar la canasta. Claro, el cambio de ponderación muy grande. Ahí, entonces, esto te está demostrando por qué vos sentís que tenés menos ingresos cuando el gobierno te dice, no, la inflación es de 2,5%. Siguen usando una inflación, una canasta de productos que utilizamos del 2004, hace 22 años. 22 años, tremendo. Tienen una canasta preparada de 2017-2018 que en enero tenía que empezar a medir la inflación, se iba a anunciar en febrero la primera medición con la nueva canasta, y por decisión del presidente Milei, porque esto lo dijo expresamente el ministro Caputo, fue una decisión del presidente Milei, no la pusieron en vigencia. Miden, por ejemplo, en esa época comprábamos el diario de papel, entonces miden la evolución del diario de papel. Entonces imagínense al INDEC llamando, Fontevecchia, escúcheme, ¿cuánto tiene el diario ese, el de papel, el domingo? El alquiler de las películas. El alquiler de las películas en black, todo eso es el índice que ustedes después miran, ¿no? La telefonía fija, ¿cuánto salía a mandar un fax? Un fax, eso es lo que mide el índice, ¿no? Bueno. Ahí está, bueno, la cuestión es que desde noviembre del 23, es decir, cuando uno toma la gestión de Javier Milei, este índice aumentó 581%, frente a un aumento de 310% de los salarios según el RIPTE y frente a una inflación de 300% según el IPC. Esto es, no solo se te incrementó el costo de vida, sino fundamentalmente se te incrementó el costo de lo que no podés dejar de pagar.
vos podés tener cierta flexibilidad en el gasto. Decís, me compro un alfajor, no me lo compro un día, hago una salida, no hago una salida, renuevo una pilcha o no la renuevo. Ahora, no podés dejar de viajar a tu trabajo, no podés dejar de pagar la electricidad, el gas o el agua. Esos son los servicios que están creciendo por encima de la inflación, que prácticamente todos son tarifas reguladas por el gobierno. Claro. Es decir, esto no es que el mercado dice cuánto vale. Estos son decisiones de la administración de Javier Milei de incrementarte el costo que vos tenés de vivir cada vez y de reducirte el ingreso disponible que te queda para comprar alimento, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que en la alimentación está la gente que no come y después está la gente que cada vez come peor. Es decir, el otro día un médico me decía, no es nada más que no les alcanza la plata para comprar el medicamento para la diabetes, sino que comen harinas todos los días. Porque es lo más barato que pueden conseguir. Es más barato, claro, hacer un guiso de fideos y qué sé yo, que ir y comprarte un churrasco con ensalada. Entonces, claro, la gente consume productos que le suben la glucosa y después no puede comprar el medicamento. Te está matando. Te está matando. Esto también tiene una dirección extremadamente directa con el incremento del endeudamiento de las familias. Porque cuando vos se te acorta, se te achica, te queda menos ingreso disponible para vivir el mes, necesitas complementar ese ingreso. Históricamente uno tenía la posibilidad de acumular durante 6 meses un pequeño desfasaje entre tus ingresos y tus gastos que los cubrías con el aguinaldo. Cuando ya no te alcanzó el aguinaldo para cubrir ese desfasaje, pediste un crédito con la idea de postergar o la expectativa de mejorar tus ingresos o con la idea de que ibas a procesar y avanzar en un ajuste de tus gastos. La cuestión es que por también decisiones que tomó el equipo económico de Javier Milei, el costo de ese endeudamiento se triplicó y cuadruplicó, con lo cual perdió relación entre tus ingresos y la cuota que tenías que afrontar, y en lugar de ser una solución pasajera que habías tomado, terminó convirtiéndose en un problema mayor del que tenías. Es fácil, lo que pasa es que yo entiendo que la gente en cada momento después no puede solucionar el problema, pero si vos todos los meses ganás 1 millón y gastás 1.200.000, todos los meses te falta 200.000. Empezás a pedirlo prestado. Cuando vos lo pedís prestado a una tasa del 300-400%, es lógico que después te va a faltar más que esos 200.000. Vas acumulando intereses. Es decir, no tenés forma de salir. Mientras vos ganás menos, si fuera por un tiempo poco prolongado o una tasa razonable, vos lo podés pagar. En este momento, cuando vos te metés en un préstamo, al poco tiempo estás peor que cuando lo pediste. Y hay una situación peor, porque vos probablemente entraste a ese crédito en el primer semestre del año pasado, cuando las tasas eran del 60%. Claro. Y en el segundo semestre del año pasado, por los errores en la política monetaria de la gestión de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y Santiago Baucina en el Banco Central, la tasa de interés se disparó y vos terminaste pagando, en vez de ese 60% con el que habías calculado si podías afrontar la cuota, terminaste pagando 200 o arriba de 200%, con lo cual tu cuota se triplicó y vos ya no pudiste afrontarla. Esto es porque el gobierno dice, ustedes tomaron la decisión de endeudarse, bueno, afronten las consecuencias. Pensaron que se iban a licuar, no se licúan más los cuotas en la Argentina. No fue así. El ministro, yo quiero creer que un timbero... Pero si la inflación de este año es factible que sea mayor que la del año pasado, ¿cuál fue el cambio de baja de inflación? No, lo que pensaron es que históricamente los créditos en Argentina se licuaban porque los créditos estaban otorgados en tasa fija y en moneda constante. Y ahora con los créditos actualizados por UVA, se te va actualizando el capital y por lo tanto no solo tenés que pagar los intereses, sino tenés Igual que afrontar... con tasa fija también, si la tasa es 3 veces la inflación, no lo vas a licuar. Pero la cuota se te mantiene con la misma relación con tus ingresos. Claro. El problema es que las cuotas se dispararon al triple. El mayor problema está en las billeteras. Y viste que en las billeteras vos vas a comprar, yo no pido nada. Y me lo ofrece, falta que saque una mano así y me diga, ¿por qué no me pedís plata prestada?
Pero además no solo te lo ofrece. ¿Por qué me estás ofreciendo plata? No solo te lo ofreces, es así con el dedo. Te lo que se equivocás. dice, un swipe, apretás confirmar Eso y ya te ha pasado a vos, endeudaste. porque ya lo has mencionado más de una vez. Sí. Así no puedes ser Estoy re ministra. enojada. No puedes ser ministra Además si te soy metes joven, en el ¿cómo me va a crédito. pasar esto? Pagué un café igual, fue poca plata, pero me dio una bronca. Me dio una bronca porque yo tenía plata en la cuenta además. ¿Cómo puede ser que vos tengas plata en la cuenta? Me equivoqué así, apreté rápido. Soy millennial, tengo déficit de atención por definición. ¿Qué quieren que haga? Yo me siento tan disculpado en todas mis torpezas con esto. Yo te lo pregunté hace poco y quiero que cada tanto lo cuentes, porque me hace bien a mí, ¿entendés? Vos andá al analista y yo puedo ir dejando de ir, porque Vos todo el usás menos menos billeteras virtuales que yo. Ustedes saben que el mayor problema de mi vida es que me peleo tuve que cambiar el celular. Sí. Andaba mal. Esta mañana, por ejemplo, no sonó el despertador, nos dimos cuenta. A aquel le llegaron como 300 notificaciones mías. Esta mañana no sonó el celular, no sonó el despertador. Porque Lo tenías muteado. No, tenía que configurarlo, el despertador. Entonces sí, claro. quise configurar el despertador y me pregunta, ¿quiere agregar sus datos de salud para que le monitoree? Y no decía no en ningún lado, decía continuar. Entonces continuar, dice, ¿cuánto tiene depresión? La puta que lo que te importa, no tengo depresión. Todavía no lo pude configurar, te juro. No lo pude Me configurar. estás haciendo subir la presión. Como Clau, ¿viste? Clau te pregunta cosas. Le digo, loco, yo te tengo que preguntar. ¿Qué mierda me preguntás vos a mí? Y bueno, vos estás trabajando para la aplicación, dándole información. Ese es el activo de la época. Pero sigue Te diciendo, hace sentir un inútil de manera permanente. me hace sentir un boludo y eso baja mi autoestima. Claro. Voy al analista y cuando me cobra, baja mi autoestima nuevamente. Nos Pero pasa a todos. Por suerte, Cande me hace sentir bien. No. Sino que ella También ¿ves? le pasa. A mí también me pasa a veces. No entiendo nada, no entiendo. ¿Por qué me cambiaron la forma? Es un despertador. Claro. Les voy a ¿Sabés qué me dijo Noelia? Voy a comprar pila y te voy a poner el despertador. Y me va a poner el despertador que compró ella, que es como un elefantito, ¿viste? Me compra todas cosas con forma de animalito. ¿No? Entonces ahora tengo un elefantito arriba de la mesa de luz. Que podés porque revolear. No sé usar el celular. ¿Puedo revolearlo, el elefantito? Porque el celular no se puede revolear. Me va a preguntar por la presión del elefante. ¿Por qué me tiene que hacer acordar que me sube la presión? Yo te dije, Roberto, te compras el reloj que hace juego con el celular. No hay que hacer eso. No quiero, porque yo soy una persona obsesiva. Claro, y si yo es me demasiado. compro el reloj ese, además viste que el reloj le avisa al médico. Mi médico no me da bola. ¿Entendés? Porque como yo soy, como se dice las personas que se creen que siempre están enfermas. Hipocondríaco. Yo soy hipocondríaco. Y yo le expliqué, le digo, mira, el hecho de que sea hipocondríaco no quiere decir que no esté enfermo. Es una cosa distinta, ¿entendés? Entonces, de hecho, estás enfermo. Estoy enfermo. Bueno, yo lo veo del otro lado. Yo reemplacé al médico por el reloj. No está bien ¿Por qué eso. voy al médico? Si ya el reloj me dice todo lo que necesito Un poquito riesgoso saber. eso. Claro. Un poquito riesgoso. ¿Qué sé yo? Un Bastante, poco. bastante Estoy dentro riesgoso. del margen de error. El reloj hay un tolerable. cartel que dice, te vas a cagar muriendo. O sea, si te sube la presión, le llega un mensaje a tu médico, ¿es así? Claro, ¿Eso? sí. Ah, mirá. Sí, yo no estaba al tanto de eso. A mí me avisa si no hice los pasos que tenía que hacer en un día y bastante me molesta que Me está hinchando mucho las pelotas la gente diciendo la cantidad de pasos que caminó un día. ¿Qué me importa? ¿Cuántos pasos haces vos? ¿Cómo los cuenta Por eso los te pasos, molesta. además? ¿Cómo los cuenta? No sé, pero se da A mí cuenta me si estás en cuesta auto. hasta hacer gimnasia, porque te dice 3 series de 15. Y no puedo contar. Además me pongo música para entretener, porque si no me aburro. Y me pierdo, y hago con los dedos, cuento las series. Y con la otra mano, cuento la cantidad de... No se puede. Y no respiro, ¿no? Y tenés que respirar en el medio, es importante. No sé acomodar la respiración con cuando subís y cuando bajás. Y los ejercicios nuevos que aparecen. ¿viste? Roberto. Este Stoll me está volviendo loco. Roberto. Stoll es el médico con Rob Stoll en Instagram. Además, viste que en Instagram el algoritmo es demasiado sensible. Entonces vos miraste 3 videos y no te muestra más nada. Sí. Solo eso. Sí, eso es Roberto, cierto. yo te digo, tenés que cuidar mucho el cuerpo. Yo recomiendo siempre tratarlo bien, darle un buen cafecito, una buena copa de vino, descansar. Panceta. Sí, claro, descansar, estar, qué sé yo, por ejemplo, una tarde en un bar. Bueno, te Con sentás amigos. Qué lindo. dos horas tomando un café, eso es tratar bien al cuerpo. El cuerpo no sufre, no lo expones a movimientos bruscos, no lo expones a acciones violentas. La gimnasia es mala, Claro, es peligrosa. cardio. Y mirá cómo terminás. No.
Claro, Claro, los infartos en Palermo, hay que cuidarlo, hay que tratarlo bien, hay que mimarlo. De todo lo que dijiste, lo más certero es descansar y dormir bien. Ahí Eso está. está probado. Quedémonos es con la palabra de Nora, que es la Es única lo único que no responsable podemos de hacer. esta mesa. Che, muchas gracias por acompañarnos. Llega Adrián Murano con sus verdades afiladas. Y nosotros nos vemos mañana, acá. Un abrazo. La información precisa es poder. El Destape 1070. Radio y punto.